Queridos hermanos, en el Señor tengan todos pues buenos días o buenas noches donde quiera ustedes se encuentren. Estamos aquí con la palabra de Dios en este domingo de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor sigue hablando al corazón de cada uno de nosotros y también nos sigue exhortando a que vivamos una fe auténtica como nos presenta en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, el Señor nos habla especialmente, que es tomado de Mateo en su capítulo 15, en su versículo 21, ¿verdad? Como nos muestra la liturgia de hoy, hasta el 28. Y vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a hablar de esa fe, no solo de los que están en la iglesia, sino de los que están afuera. Esa fe que hace presente el poder de Dios en tu vida. Una fe que se manifiesta en plenitud en un tiempo de crisis que puede estar pasando cada uno de nosotros. Y empezamos con esta reflexión que sirvan para tu vida, que sirva para realmente concientizar y más que todo para activar tu fe. Y como dije al principio, vamos a tomar varios textos. El texto principal es el texto de el texto de Mateo 15, 21 al 28, 15, 21, 28, y tenemos los textos que están paralelos, que es de Isaías 56, 1, 6 hasta el 7, que es la primera lectura, Romanos 11, 13, 15, 29, el 32. Pero también tenemos unos textos de apoyo como es Romanos, ¿verdad? Tenemos capítulo 11, verso 23, diríamos, vamos a ver, Romanos en su capítulo, 4, 11 al 23, y Gálatas 3, 8 al 15, y también tenemos Santiago 1, 6 al 8, 1 Pedro 1, 6, 8 también, y 2 de Pedro 1, 5, 9. Empezamos con esta reflexión. Y dice la palabra de Dios, del Señor. Jesús se dirigió a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región que se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quiera. Desde ese mismo momento su hija quedó sana. Ahí tenemos la palabra del Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, verso 21 al 28. Queridos hermanos, yo creo que la experiencia de esta mujer es una experiencia desafiante, una experiencia que rompe los esquemas y los estereotipos religiosos, culturales e ideológicos y sexuales. Pero también es una experiencia que muestra la misericordia y el amor de Dios para los que creen en Él y confían y se entregan de corazón. El Evangelio de hoy es como un reverso de la lectura de la carta a los Romanos que hemos venido escuchando, que es el capítulo 11 que vamos a hablar, verso 13, porque Jesús está representando
un papel. Vemos el caso de la mujer fenicia, que acabamos de escuchar, que se acerca a Jesús, aunque en el territorio pagano, que es Tiro y Sidón, Jesús al principio está escenificando mímicamente la actitud judía ortodoxa y exigente. La mujer no es hija de Israel, es decir, no es israelita. No tiene derecho de pedir lo que piden y a decir lo que dice. Esta mujer cananea ha sido alabada por su coraje, por su fuerza maternal, por lo que quiere echar fuera de su hija toda clase de demonio y de su vida. Un demonio muy malo. No olvidemos que el relato que acabamos de escuchar, queridos hermanos, es, digamos, en un sentido una palabra enhebrado de la mentalidad de la época. Jesús quiere decir que a él, siendo judío, no le está permitido oficialmente hacer el bien a una mujer pagana, cananea, que es como los perros o como los cerdos. Eso es importante, queridos hermanos, para entender el texto y la propuesta de Jesús. Un judío no debe hacer lo que la mujer cananea le pide. Jesús lo recalca para dejar más en evidencia la oficialidad de la ortodoxia judía. Como decimos, pues, todo es una representación, porque ni Jesús pensaba así, ni estaba de acuerdo con la mentalidad oficial que no le permitía ni siquiera acercarse a los paganos, mucho menos a una mujer. Como lección vemos otra parte que es para los discípulos. Esta mujer se comporta mejor que los judíos. Es más que una hija de Israel. Es capaz de mover cielo y tierra. Esta mujer es capaz de romper los estereotipos. Esta mujer es capaz de arriesgarse. Esta mujer es capaz de hacer lo imposible para hacer presente la sanidad de su hija, como toda madre verdadera está dispuesta a dar la vida por sus hijos. Es capaz de mover el mundo, como decía, y llegar al corazón de Dios por tal de desmonizar, de liberar a su hija. Jesús sabe como experiencia personal que en realidad ha sido enviado para salvar a todos. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en una vez más queda en evidencia toda la oficialidad teológica y religiosa del judaísmo de su tiempo. Y Jesús muestra quién es y qué ha venido a hacer. Ha venido a llamar a todos, a todas, y a salvarlos a todos y a todas. Desmonizar a todos, liberarlos. Liberar de la esclavitud del vicio. Liberar de la esclavitud del racismo. Liberar de la esclavitud del odio. Liberarlo de la esclavitud de la venganza, de la discriminación y del mismo pecado. Al principio se siente como un perro aquella mujer con su amo, pero Jesús quiere elevar la categoría de la mujer pagana y de ser madre también. Su fe es capaz de mover montaña, y eso es precisamente. No ocurría ni en la religión ni en la patria de Jesús. Tenían los libros de la Biblia, eran buenos intérpretes, eran personas que sabían, no como hoy en día que cualquiera agarra el libro de la Biblia y le interpreta a su manera y como lo entiende, cada uno lo entiende a su manera. Pero los judíos no. Los judíos ortodoxos, en el sentido de la palabra fieles, eran personas que tenían cuidado realmente de no malinterpretar ni desviar la palabra de Dios. Pero había un problema en ellos, que no lo hacían vida, que no lo hacían
práctica, que no eran capaces de experimentar la misericordia de Dios. Y esto no es ajeno a nosotros, queridos hermanos. También hoy en día, muchos conocen la Biblia, la letra de la Biblia, porque la Biblia es el testimonio de la palabra viva de Dios en Jesucristo. Pero podemos sacar estudios, títulos, todo lo que sea. Pero hay una gran diferencia entre la práctica, la obediencia y nuestra forma de vivir. Esta mujer nos da una gran lección a nosotros los cristianos hoy en día. Nos da la lección de no dejarnos llevar por la circunstancia, de no dejarnos llevar por el momento de crisis que estemos viviendo, sino que en ese momento de crisis que estamos viviendo, que esté usted, esa crisis en el matrimonio, esa crisis con su pareja, esa crisis en su familia, con sus hijos, que el dinero no le alcanza, que las enfermedades están a la merced del día, que los conflictos externos, internos nos agobian, ahora con estos problemas de crisis de sanidad, lo que sea, y económica. Al contrario, los cristianos tenemos que realmente profundizar en el modelo y en el tipo de fe que tenemos. Realmente, este pasaje bíblico nos tiene que llevar a dos preguntas. A respondernos realmente, ¿qué tipo de fe tengo? Segundo, ¿qué significa para mí ser cristiano? Porque vemos que esta mujer no pertenece al sistema religioso de su tiempo, de los judíos. Pero esta mujer sale de los esquemas religiosos. Es una mujer que está convencida del poder de Dios que habita en la persona de Jesucristo y está convencida de que Dios tiene poder, y más que todo está convencida que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay barreras de cultura, no hay barreras de sexualidad, no hay barreras de ideologías políticas o lo que sea, o sociales, sino que esta mujer confía y se entrega a Dios en la persona de Jesucristo. Fíjese que es tan impresionante la respuesta que le da a Jesús. En uno de sus versículos, Jesús no la atiende. Pone a prueba la fe de esta mujer. No lo atiende enseguida. Se hace el desentendido y los discípulos, hasta cierto punto, como que, digámoslo, si lo queremos decir en esta palabra, intercede. O sea, porque están cansados que esta mujer va detrás gritando. Porque esta mujer, fíjate la palabra que dice: Jesús, hijo de David, o Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir. ¿Y cuál es la respuesta inmediata de Jesús? No es: aquí te atiendo, no como hoy en día. Venga, como hoy en día hacemos los hombres, los que administran las cosas de Dios, que se ha vuelto un mercado de milagreros, ¿verdad? Venga, que aquí hay milagro y punto, y de eso ofrende ya. No estoy quien para juzgar, pero vemos el mundo que se mueve en esta dirección. Pero hoy el Señor nos enseña cómo se mueve. Primero, pone en prueba, ese silencio, entre comillas, pone en prueba la fe. No hay una respuesta inmediata. Eso le pasa a usted y a mí muchas veces. Que el Señor nos permite concientizarnos para ver qué tipo de fe. Si mi fe es capaz de hacer presente el poder de Dios, o mi fe es capaz de obstaculizarlo. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Y aquí entra una temática que no la voy a agotar hoy. El gran problema de nosotros los cristianos, no tenemos conciencia de lo que significa ser cristiano.
Usted se bautizó de pequeño o se bautizó a una cierta edad madura, lo que sea. Algunos se conforman con ir a los servicios religiosos o del culto que llaman, otros sacar su sacramento y nos desentendemos, nos salimos de ese lugar y vivimos nuestra vida como cualquier persona pagana. Y ahí está el problema. Cuando usted y yo fuimos bautizados, no solamente nos hicimos hijos de Dios, profetas, sacerdotes y reyes y herederos, sino que en el bautismo, entiéndame bien, hemos recibido la fe a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros, al recibir esa fe, hay una gran responsabilidad de nosotros. Para eso ha venido el Espíritu Santo, para ayudarnos. Para eso están los sacramentos. Para eso están los pastores. Y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en que esa fe crezca, germine y se desarrolle. Pero el problema es que no trabajamos en nuestra fe diario. Siempre nos gusta que otro nos diga qué hacer. Y por eso hoy vemos los negocios religiosos. Por la mediocridad de muchos de nosotros los cristianos. Que en vez de escuchar la voz de Dios, queremos escuchar a los hombres. Porque para Dios no tenemos tiempo. Para la oración no tenemos tiempo. Para el ayuno no tenemos tiempo. Para perdonar no hay voluntad. Para estar a sola con Dios no tengo el espacio. Muchas veces le ponemos el pero. Es que, pero esto, pero aquellos. Pero hoy esta mujer nos dice que no pertenece a un sistema religioso, por lo menos judío, porque debería haber tenido su sistema religioso. Pero es una mujer que la experiencia de sufrimiento, escúchame bien, la experiencia de sufrimiento de lidiar con la enfermedad y los demonios de su hija, ella no se cruzó de brazo, no se conformó, no se resignó, sino que pedía, aclamaba y fue perfeccionando su fe. Fue desarrollando su fe, que cuando llegó el momento preciso de hacer presente el poder de Dios, lo aplicó en su momento. Piense lo maravilloso que es este texto. Porque toda fe tiene que ser probada. Y permítame, vamos a ver, antes de seguir con del mismo evangelio, veamos un texto. Yo quiero que tú agarres tu Biblia y vamos a fundamentar un poco esto. Vamos con vamos a ver Romanos, por favor. Romanos 4. Vamos a ver con Romanos 4, 11, 23, pero voy a saltarme. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, verso 11. Justamente recibió el rito de la seducción como un sello, como señal de la justicia, reciben aquellos que creen cuando todavía no están circuncidados. Vamos al otro versículo. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidado, y Dios se lo toma en cuenta para hacerlo justos y santos. Verso 12. También es el padre del pueblo judío, tal como nos contentan con la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Versículo 13. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecía, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedará en nada, pues la ley solamente trae condena. La ley y la transgresión van juntas. Verso 16. Por eso la fe es el camino y todo es don, de modo que la promesa de Abraham queda asegurada para toda la raza, no es para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Dejémoslo aquí, después seguimos ahí. Entonces, en ese texto de Romanos 4, 11,
Pero quedemos con el versículo 15, dice, pues la ley solamente trae condena. La ley es transgresión junta. Verso 6. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, y no solo para su raza, según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos de Dios. Esta mujer no pertenecía a la raza judía, pero la promesa alcanzó también por ella, pero por fe. Por fe. Y dice que la fe es el camino. Quedémonos con esa parte. Es el camino. Por eso mucha gente se confunde en ese actuar o en ese camino cristiano, porque no tiene bien claro lo que significa realmente ese andar. Y en el versículo 19 dice, Abraham no vaciló en su fe, olvidándose de que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años, y su esposa Sara, dice, no podían tener hijos. Verso 20, no dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por lo contrario, su fe le dio fuerza y le dio la gloria de Dios. Fíjate lo que dice. Su fe le dio fuerza y la gloria de Dios. Qué maravilla, queridos hermanos. Yo quiero que me entiendas. ¿Cuántas veces te sientes sin fuerza? ¿Cuántas veces te llenas de miedo, de inseguridades? ¿Y cuántas veces quieres tirar la toalla? ¿Quieres tirar, como dicen, quieres tirar la toalla corrientemente? ¿Quieres abandonar todo? Sientes que ya no avanzas, pero yo te digo a través de la palabra de Dios, el problema no es mi enfermedad. El problema no es mis problemas, como dice por ahí un cantante. El problema no es aquel, no es aquella. El problema no es si tengo mucho, poco, nada de dinero. Deja de quejarte y comienza a examinar. Para muchos cristianos su fe está en semilla. No ha germinado, no ha crecido y por eso no está dando los frutos que debe. A veces nosotros vemos gigantes donde no lo hay. Vemos carga donde no existe. Sino que estamos realmente débiles. A mí me parece maravilloso esta palabra del verso 20 y 21. No dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Puede venir tormentas de problemas, puede venir enfermedades, puede venir circunstancias, pero usted se mantiene firme. Su mirada y toda su atención está firme en la promesa de Dios, en su palabra, en todo. Usted está ahí, no se desvía. Porque usted sabe que Dios lo que promete, lo cumple. Pero el problema es que nosotros tenemos una fe débil, infantil. Por eso dice, por el contrario, su fe dio fuerza, le dio fuerza y le dio la gloria de Dios. Tu fuerza no viene de afuera, mujer, varón. Tu fuerza no viene de lo que la gente diga de ti o no lo diga. Tu fuerza viene de adentro, de adentro en esa comunión con Dios. Dios te ha dado su poder, Dios te ha dado su espíritu, Dios ha dado su palabra, el sacramento. Tienes todo, estamos empoderados, los cristianos estamos empoderados. El problema es que no sabemos hacer uso de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y nos pone de ejemplo a Abraham, un hombre anciano sin fuerza, que no tenía por edad y por todo, no tenía nada garantizado, pero su fe superaba su edad y superaba todas las barreras que puede haber tenido el ser humano y la parte biológica.
Su fe le daba fuerza. Tenía más de 100 años y se convirtió en padre. Su mujer en madre. Más de 100 años. Por eso, verso 21, plenamente se convenció de que cuando Dios le promete algo, tiene poder para cumplirlo. ¿Por qué? Porque tú tienes una fe activa. Porque tienes una fe verdadera, Dios toma en cuenta eso. Por eso vayámonos a Gálatas brevísimamente. Pero antes de entrar a Gálatas, yo quiero entrar a Primera de Pedro 1, 5, 9. Vayámonos a Primera de Pedro. A ver, vamos con Primera de Pedro, no, Segunda de Pedro. Vamos con Segunda, después regresamos a Primera. En Segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, en su capítulo 1, versos 5 al 9 dice. Segunda de Pedro 1, 5 al 9 dice. Antes de entrar en esto, ¿cómo nosotros podemos desarrollar nuestra fe? Veamos aquí, préstame atención, te lo voy a dar despacio. Verso 5 dice, por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento, verso 6, el conocimiento con el dominio de los instintos y el dominio de los instintos con la constancia y la constancia con la piedad. Verso 7, la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tiene todas estas virtudes en forma eminente, no será inútil ni estéril, sino que más bien alcanzarán conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí tenemos. Pero en el versículo 9 es todo lo contrario. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego. Fíjate, el que no tiene todo esto es ciego, dice el verso 9, versículo 9. Es ciego y corto de vista y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermano, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Ahí tenemos. Qué maravilla. Yo quiero que tú abras la Biblia en tu casa. Léelo, profundízalo, pero mirándote hacia ti mismo. ¿Acaso no eres tú? ¿Acaso no seremos esos ciegos, corto de vista, olvidadizo, con miedo, sin fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes fuerza? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida diaria no ponemos el máximo empeño. En la traducción de latinoamericana dice, por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe. No, nosotros le ponemos máximo empeño es aumentar el dinero. En ir al gimnasio para tener una cuestión física, un cuerpo esbelto, le ponemos más empeño para aparentar, le ponemos más empeño para las cosas materiales. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, al contrario, están bien, pero no es lo primero. Si tú eres un cristiano, eso no es lo primero, porque un edificio no se construye sin base. ¿De qué sirve que me ponga el máximo empeño realmente en tener dinero, en tener una casa, eso, lo otro, si realmente no tengo una fe madura, una fe en crecimiento? Basta con un error, basta con malas decisiones, todo ese esfuerzo material se viene abajo. ¿Por qué? Porque no está tu vida construida en una base firme. Y el Señor dice hoy que para poder tener una fe verdadera, nosotros tenemos que ponerle el máximo empeño. O sea, número uno tiene que ser Dios primero. Número uno tiene que ser el trabajo de mi fe. Número uno, primero tiene que ser mi vida espiritual y la obediencia a la palabra de Dios. Eso no es para después. Yo no me acuerdo de Dios cuando tengo solamente problema o cuando necesito algo. No, que el cristiano tiene que edificar su vida. No estamos en una iglesia para golpearnos el pecho. Ni somos iglesia
para vivir una doble vida, una hipocresía, esperando que alguien me diga lo que tengo que decir. Y si no me complace, ya me enojo con todo el mundo, me peleo y busco mi otro grupito por ahí o mi religión, a ver quién me dice lo que yo quiero escuchar. Porque muchas veces nosotros, el pueblo, somos los culpables como los políticos. Los políticos te dicen lo que tú quieres escuchar. También muchas veces, en la cuestión religiosa también, hay mucha gente que viven de esto, te dicen lo que tú quieres escuchar. Pero eso no es la verdad. Usted tiene que poner de su parte en incrementar su fe. Hermano, hermana. Dejémonos de palabrería, dejémonos de mentira, de hipocresía y esa parafrenaria de que escuchamos por ahí que acá dice la verdad, que todo el mundo es la verdad. Eso es mentira. En una persona madura, eso no hay cabida. Usted tiene que experimentar la verdad. Si usted no ha experimentado la verdad, usted no puede hablar de la verdad. Si usted no ha experimentado el agua, no puede hablar del agua. Si usted no ha experimentado el fuego, usted no puede hablar del fuego. Es importante ser maduro, asumir una responsabilidad cristiana, trabajar en tu propia fe. Y tienes que meterle el máximo empeño. Dice en el versículo 5, dice, por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con firmeza. Aunque uno se sienta acorralado con los problemas, uno tiene que mantenerse firme. Y luego dice, cuando tú estás trabajando incrementar esa fe y firme, eso te lleva a un otro nivel, a un segundo nivel, y esa firmeza te lleva al conocimiento. La firmeza en la fe te lleva al conocimiento. Ya no vas a ser un cristiano ignorante que te dejas casaquear o engañar de cualquier persona. Ni tampoco vas a tambalear tu fe por un problema que tengas, personal o exterior, sino que tú sabes dónde está tu fe. Que no necesitas cambiar de religión, sino cambiar de vida. Porque tienes conocimiento de Dios. Y no solo es un conocimiento externo, sino un conocimiento que viene de esa experiencia personal con ese Dios vivo todos los días. Y ese conocimiento te da el dominio propio para dominar tus deseos e inclinaciones e instinto. Y esa dominación realmente me lleva a la constancia. A la constancia. ¿Por qué? Porque todo está sincronizado. Si soy firme en mi fe, le estoy poniendo todos los días el máximo empeño. El primer lugar en mi vida es Dios, que es mi crecimiento, mi vida. Y eso me lleva a mantenerme firme, y esa firmeza me lleva a un conocimiento, y el conocimiento me lleva a dominio propio. No me dejo llevar por los estados de ánimo, no me dejo llevar por la circunstancia, no me dejo llevar por las cosas, sino que realmente tengo dominio. No vivo del estado de ánimo ni de apetencias carnales, sino que como he ido ejercitando, he ido trabajando en mi vida. Dios está trabajando en mi vida, el Espíritu Santo está trabajando en mi vida, porque yo también estoy trabajando, yo pongo de mi parte, entonces tengo dominio. Y el dominio me lleva a la constancia. ¿Cuántos hermanos no son constantes ni en la oración, ni en la perseverancia de su fe, ni van a los servicios, no son constantes en los sacramentos, ni en la Eucaristía? ¿Por qué? Porque han descuidado lo principal. Hay algunos que se llaman cristianos, pero de vez en cuando y de contrabando. Van a misa o al servicio donde ellos se reúnen de vez en cuando. Porque alguien se murió, o porque alguien cumple años, o porque es fin de año, Navidad, por ahí. ¿Y qué justifican? Sienten que no necesitan de Dios. Y ese tipo de persona, perdonen con todo, ese tipo de actitud, es algo peligrosísimo. Porque cuando tú sientes que no tienes necesidad, es porque tú no necesitas de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que tú te estás poniendo en el lugar de Dios, como que tú eres Dios. Es ponerte de parte de Satanás. No se te olvide eso. Luego veamos
lo que dice ahora sí Santiago. Lo que dice Santiago, en una de sus cartas, vamos en el Santiago 1, 6 al 8. ¿Qué pasa cuando los cristianos realmente no nos mantenemos firmes? Santiago nos dice aquí en 1, 6, 8. Dice 1, 6, 8. Pero hay que pedir con fe. Con fe sin vacilar, porque el que vacila se parece a la ola del mar, que está a merced del viento. Y esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Fíjate, dice. Primero nos enseña cómo tenemos que orar, cómo tenemos que pedir. Ya les hablé, con una fe firme, poniendo nuestro máximo empeño. Luego dice, hay que pedir con fe. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos? Hemos orado al Señor, hemos hecho sacrificio, algunos han dado ofrenda, pero ¿cuál es el problema? Que no lo han hecho con una fe auténtica o una fe madura, sino que lo han hecho con una fe débil. Hay gente que se bautizó de niño y se olvidó. No tiene conciencia de qué significa pertenecer a Cristo como iglesia. No oran, no ayunan, no leen la Escritura, no practican la palabra de Dios, no se esfuerzan. ¿Cómo cuando vienen las pruebas, cómo vas a poder salir adelante? ¿O cómo vas a practicar o a poner en ejercicio esa fe cuando vienen las pruebas? Porque cuando hay fe, se pone en ejercicio la fe, como hizo la mujer fenicia, cananea, sirofenicia. Esa mujer puso en práctica su fe. ¿Y qué pasó? Aunque primero vino una prueba, segundo, otra prueba, tercero, viene el poder de Dios. Jesús no le dice palabra bonita que usted y yo queremos escuchar. Como muchos de nosotros nos gusta, vamos con problemas, queremos que nos animen, ¿o no es así? Queremos que nos hablen bien, que nos levanten, ¿o me equivoco? Pero Jesús, ¿qué le dice? Uno, yo he venido solo para la casa de Israel, para los judíos. La mujer insiste. Y luego Jesús le responde con otra negativa. Mujer, no está bien que se tire el pan de los niños a los perros. Si queremos profundizar más, son respuestas bastante duras, queridos hermanos. Hay mucha controversia sobre si Jesús, del Evangelio de Mateo, salió del territorio de los israelitas, pero en todo caso se trata de una zona de frontera. Entendamos el texto primero. Es un territorio de frontera donde hay conflictos propios y una identidad mezclada. Los conflictos económicos y étnicos, raciales, eran fuertes en esa región. La población judía, mayoritariamente campesina y rural, le molestaba tener que entregar una gran parte de su cosecha en impuesto. Eran explotados en impuesto. La expresión de perritos comiendo el pan de los hijos parece haber sido un dicho popular que reflejaba desde la cuestión campesinado israelita
la expoliación debida a los tributos. Mucho elemento del texto está en la perícopa, que lo podemos ver del domingo anterior, quizás para mostrarnos el contraste entre la fe de esta mujer cananea y la poca fe del apóstol Pedro. Por ejemplo, grita y clama a Jesús con los problemas. En cambio, esta mujer, así como Pedro, tenía frente a Jesús, pero duda, como usted y yo, muchas veces. Estamos en la iglesia, recibimos los sacramentos, pero a veces dudamos cuando vienen pruebas. Cuando tu oración aparentemente no es escuchada según cada uno de nosotros. Cuando tal vez hemos dado todo y no hay una respuesta como queremos. Dudamos, nos peleamos con los demás, incluso nos peleamos con los pastores, cambiamos de congregación, de comunidad, de parroquia, lo que sea. Andamos por ahí buscando dónde sentirnos bien o que realmente tener esa respuesta. Muchas veces esa es la actitud que a veces nosotros reflejamos. Por ello el Señor nos da una lección poderosa a través de esta mujer. Que nosotros no nos quedemos, que los problemas, no es un limitante, ni las pruebas, sino la oportunidad para poner el máximo empeño de trabajar en nuestra fe y la oportunidad de practicar la fe para hacer presente el poder de Dios. La mujer usa 3 apelativos para mover a Jesús. Fíjate. La primera vez, Señor, Hijo de David, y los 2 siguientes, Señor. Señor. Considerando el conflicto de las autoridades judías y la expresión Hijo de David para hablar algo demostrado a Jesús, los evangelios nos cuentan que, como rehuía de ser rey, quizás quería evitar la mala interpretación si aceptaba echar un demonio asumiendo un papel merecido de todo modo, de hijo de David, pero el conflicto es mucho más profundo. No es una cuestión solo de título ni de perrito, que ahí viene una cuestión en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Hasta dónde la preferencia por Israel de la misión de Jesús permitiría la inclusión a los paganos y paganas? Eso es una pregunta. Ahora bien, la respuesta astuta de la mujer, porque me maravilla esta palabra, esta actitud de esta mujer. Una respuesta astuta de la mujer cambió la actitud de Jesús. En el Evangelio de Marcos es la simple respuesta acertada y respetuosa de la mujer cananea, la que conduce a la sanación de la hija, mientras que en Mateo lo que conduce a la sanación de la niña es la fe evidente de la mujer. En todo caso, queridos hermanos, aunque la mayoría de los comentarios ven a Jesús diciendo que quería probar la fe de ella. Y hoy también el Señor quiere también hacernos tomar conciencia de que muchas veces Él también prueba nuestra fe. Nos da la oportunidad de ponerlo en práctica, de ejercitarlo y de hacer presente el poder de Dios. Para Dios nada es imposible. Piensa que en esta mujer, ¿cuánto tiempo lidió con esta situación? No lo sé. Pero esta mujer no se dio por vencida. Tú tampoco te des por vencido, ni por vencida. Hoy el Señor te dice que todo es posible si crees en Él.
si trabajas en esa fe que Él te ha dado. Hoy que estamos en esta situación difíciles, que no miremos a los lados de los problemas, sino que nos enfoquemos en esa fe que Dios nos ha dado. Trabaja en tu fe, desarrolla en tu fe. Tú puedes hacer presente el poder de Dios. Mamá, tú puedes ser instrumento de sanidad de tu hijo. Tú puedes ser instrumento de sanidad del alma de tu familia o de un amigo, una amiga. Ten fe. Atrévete a creer más en Jesucristo. No mires tus pecados ni lo demás. No te enfoques en los problemas. No te enfoques en la circunstancia. Enfócate en la oportunidad que Dios nos da en esos momentos límite de dificultades. Son oportunidades maravillosas que Dios nos permite. Si tú sientes que realmente no has recibido esa sanidad de Dios, es porque Dios te está dando la oportunidad de desarrollar, trabajar en tu fe. Porque cuando desarrollas una fe, serás testigo de los grandes milagros. Serás testigo y testiga de ese gran poder de Dios siempre en tu vida. Y te convertirás en bendición para los tuyos y para los demás. No te quedes encerrado en los esquemas ideológicos, ni religiosos, ni nada. Atrévete a experimentar el poder de Dios como lo hizo esta mujer. Tú lo puedes. Porque para Dios nada es imposible. Termino con esta pequeña reflexión que he tratado de resumirlo porque tenemos, como dije, no voy a agotar el tema totalmente hoy, sino que tomé solo una parte. Piensa en toda la palabra de Dios que nos ha dado y piensa en la palabra de este domingo. Dios quiere hacer cosas maravillosas como hizo con la mujer cananea. Lo quiere hacer con tu vida, con tu familia. Solo cree en Él. En la primera lectura de Isaías 56, 1, 6, 7, nos dice que algo nuevo está por llegar. Isaías 56, 1, 6, 7. Algo nuevo está por llegar. Esta lectura de Isaías 56, 1, 6, 7 nos habla de lo que está tomado el oráculo, el primer oráculo en el que después viene como a de promover el derecho y la justicia, porque Dios es un Dios justo, que propone incluso a los extranjeros, a los que no pertenecen al pueblo, también tendrán acogida en la casa de Yahvé, el Señor. La exigencia del derecho y de la justicia es como no solo un prototipo, sino un frontispicio de un templo y de todo lo que entre en él, sea en la raza y sea de la religión que sea, no importa la religión que sea, no importa de la raza que venga, no importa de tu condición, no importa si sos hombre o mujer, porque la verdadera religión es el amor de Dios que tiene que estar en tu corazón. Esa victoria de Yahvé, el derecho y la justicia, lo que anhela a los pueblos, a los pobres y también a los desatendidos. Aprendamos a identificar la justicia y la salvación desde la perspectiva de Dios y no nos quedemos con los estereotipos religiosos ni políticos. La casa de Dios ya no será un monumento, un templo hecho por manos humanas, sino el mundo y la historia de todos aquellos que se dedican al Señor y lo reciben como su Salvador personal y lo reciben como un hombre nuevo, más expresivo, radical que el del hijo e hija. Todos los hombres que practican el derecho, la justicia, están construyendo un mundo nuevo, la casa de salvación, porque no hay
cosa que más anhela Dios, que todo vivamos en la verdadera justicia y en la paz. Ese es el principio fundamental de la salvación, porque la salvación es universal. Es una invitación para todo. Y eso termino con lo que Pablo también nos dice. En Romanos 11, 13, Romanos 13, 15 y 29 al 32. Nos habla de esa verdadera comunión con nuestros hermanos del día a día, con nuestros hermanos también mayores, con todos. Y Pablo dice que a pesar de los judíos, que vino la salvación para ellos, lo rechazaron, y gracias al rechazo de ellos, tuvimos la oportunidad de nosotros conocer la salvación, conocer a Jesucristo, esa oportunidad que eso no ha venido. Por eso dice que no hay mal que por bien no venga, que no hay crisis mala si la sabemos aprovechar. También, así como nuestros hermanos mayores, que son los judíos, no se te olvide, aunque hayan rechazado la salvación, pero gracias a ese rechazo, nosotros también somos destinatarios de la salvación. Ese es el misterio que consiste en que todo Israel se salvará. Nosotros somos el nuevo Israel, nacido de la sangre derramada en la cruz en Jesucristo. Y es el misterio porque según el evangelio que ellos han rechazado, no debería esperar la salvación de Dios al haber rechazado lo que han rechazado, a Cristo. Porque sin embargo, Dios no ha revocado su alianza ni ha desertado de su pueblo, por la misma razón de los mismos patriarcas, aunque queden las cosas de una forma definitiva. Como dice Pablo en Romanos 11:1, se preguntaba el apóstol, ¿acaso Dios ha rechazado al pueblo? De ninguna manera que no. Dios siempre está esperando que el pueblo logre establecer su camino. Queridos hermanos, espero que este pequeño mensaje nos ayude. Trabajemos en nuestra fe. Como dije, no he agotado el tema, vamos a seguirlo desarrollando, pero quiero que tomes conciencia. Si esa mujer sirofenicia hizo presente el milagro, sacar un demonio no es fácil. Hacer milagro de sanidad corporal o que abunde el pan, pero sacar un demonio es difícil. Yo no sé cuáles son tus demonios que te esclavizan. No sé si será el demonio de la mentira, el demonio del vicio, el demonio del perdón, el demonio de los chismes, el demonio del miedo, de la inseguridad, qué sé yo, del adulterio, no sé. Pero el Señor te dice que Él está dispuesto a sacar esos demonios, a echarlo fuera de tu vida, si tú te atreves a creer y te entregas. Vamos a hacer una pequeña oración. Cierra tus ojos. Y yo quiero que, como aquella mujer, le pidas al Señor que te libere de esa pereza, de su demonio de pereza. Amado Jesús, te doy gracias por esta palabra que hoy me ha dado y nos ha dado a cada uno de tus hijos. Gracias por mostrarte un Dios de justicia y de salvación. Que a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra cobardía, siempre eres un Dios fiel, aunque nosotros somos infieles muchas veces. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú nos has dado una fe y que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en ella para hacer presente tu amor, tu misericordia y tu poder. Hoy has demostrado que nada es imposible para ti, que los demonios son expulsados, que los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los enfermos son sanados, los paralíticos son levantados. Que para ti no hay nada imposible, Señor, porque tú obras de acuerdo a nuestra fe.
tu obra de acuerdo al nivel de nuestra fe. En tu palabra dice, todo que se haga conforme a tu fe, dice tu palabra, Señor. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida porque no se ha hecho conforme a nuestra fe? Se ha hecho conforme a nuestros caprichos, a nuestros anhelos, pero no de acuerdo a nuestra fe. Porque tal vez mi fe es muy débil, pequeña, Señor. Dame fuerza. Aumenta nuestra fe. Abre nuestro conocimiento, voluntades y entendimiento, Señor, para entender este mensaje poderoso. Porque queremos ser instrumento de tu presencia, de tu poder. Para levantar a nuestra familia. Para animar a los que están caídos, Señor. Activa nuestra fe, Padre Celestial. Porque sin fe siempre seguiremos como un niño infantil, Señor. Dependiendo. Y como dice el apóstol Pablo, cuando era niño, hablaba y pensaba como niño, pero ahora que soy adulto, pienso y actúo como adulto. Señor Jesús, saque esos demonios de la pereza, de la mentira, de los vicios, del odio, del orgullo, para hacer presente tu amor y tu poder en mi vida. Te bendigo y te alabo, Señor, Dios del universo. Bendice a las personas que escuchan este mensaje. Bendícelos a ellos y a su familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, terminamos con esta reflexión que me tomé un poquito más de tiempo y deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo habite en el corazón de cada uno de ustedes. Dios los bendiga y si Él lo permite, será por una próxima. Espero que este mensaje sea de gran ayuda para cada uno de ustedes y, como decía, trabajemos en nuestra fe, porque sé que hay algo grande, maravilloso que va a pasar en tu vida. Ten fe, mantente firme y ora, aclama al Señor y ponle el máximo empeño. Bendiciones a cada uno de ustedes.